Buena gente, acá ya estamos con el capítulo 26 de esta teoría. Denle like, suscríbanse y vamos con la teoría. Narración POF. Ken suspiró al sentir que las paredes de Kumogakure se acercaban. La Tierra del Rayo era mucho más difícil de atravesar ahora, ya que cada vez más tierras circundantes comenzaban a invadir sus fronteras debido a su falta de acción últimamente. Probablemente todos pensaron que la Tierra del Rayo estaba debilitada después del último incidente con la ruptura de la Alianza, pero actualmente todos estaban atrapados en sus fronteras. Incluso aquellos que habían llegado hasta allí en barcos ahora estaban atrapados, ya que los shinobi de la aldea de las nubes no estaban debilitados en absoluto. Solo habían perdido a unas pocas personas en ese incidente, por lo que todavía tenían muchas tropas y hombres capaces. Terminó siendo mayoritariamente un punto muerto, y solo se rompió cuando los Jinchuriki de otras naciones se involucraron. Pero B todavía estaba allí para sofocar cualquier ataque de otras bestias con cola. Recientemente había dirigido al Jinchuriki de la tercera cola de regreso al mar, haciéndolos huir de regreso a la Tierra del Agua. Pero Ken pudo pasar desapercibido por sus zonas de guerra, independientemente de la escala masiva que alcanzaron los conflictos. Fue bastante trágico, la pérdida de vidas en la tercera guerra Shinobi ya estaba llegando a la par con la segunda, y eso sin contar los miles que habían muerto justo al comienzo de la guerra en la fallida invasión del clan Uzumaki. Los niños soldados ahora se usaban con tanta frecuencia como durante el período de los estados en guerra, lo que hizo que los logros del primero Kage fueran aún más discutibles. Todo su propósito al establecer las aldeas ocultas era que hubiera orden y paz, que los niños ya no pisaran el campo de batalla y perdieran sus cortas vidas. Pero Ken ahora pasaba junto a cadáveres que, en el mejor de los casos, tenían su misma edad. Algunos de ellos ni siquiera se sentían mayores de 13 años por el tamaño de sus cuerpos. Quizás antes no se habrían preocupado mucho por ellos. Como en el pasado consideraba a todos los shinobi iguales independientemente de su edad. Pero ahora que había conocido a personas como Minato y Kusina, y que había llegado a conocerlos incluso a nivel superficial, se sentía un poco en conflicto. Con cada cadáver que pasaba, no podía evitar pensar. ¿Y si fuera Minato o Kusina? ¿Mi reacción sería la misma? Y empeoró aún más después de un tiempo cuando sus pensamientos cambiaron a ¿y si estos fueran niños dentro de la Hermandad Oscura? Esa línea de pensamiento le había dejado un sabor muy amargo en la boca. Pero en este momento no había nada que pudiera hacer al respecto. Todo el mundo shinobi estaba participando ahora en esa guerra. Incluso si de alguna manera convenciera al Raikage de no usar niños soldados, el resto no iba a detenerse por la bondad de su propio corazón. Se volvió aún peor cuando pensó en las aldeas en las que había matado a muchos shinobi. Como Grass Village, o algunas de las aldeas más pequeñas que habían participado en la alianza contra los Uzumaki. Probablemente eran los que empleaban a la mayor cantidad de niños soldados debido a que su número disminuyó justo antes de la guerra. Era ridículo pensar que de alguna manera, podría haber contribuido a que los niños vieran el campo de batalla antes de lo previsto. Pero no era como si Ken se estuviera culpando a sí mismo. No fue un resultado directo de sus propias acciones. No era algo que él hubiera causado. Las aldeas ocultas simplemente se negaron a mantenerse al margen del conflicto y reconstruirse lentamente. Todos insistieron en continuar la guerra. Incluso ahora que la Tierra de la Iluminación, uno de sus principales agresores, había cambiado su estrategia a la de una tortuga, estaban enviando shinobi para atacarlos y continuar la guerra. Al final, la interferencia de Ken no significó nada, su presencia no cambió nada. Simplemente aceleró las cosas. Tal como están las cosas, nada cambiará a menos que alguien como el primero Kage aparezca nuevamente. Fue un lindo pensamiento. El único período real de paz se tuvo solo cuando hubo un hombre lo suficientemente fuerte como para pacificar completamente a todas las naciones del mundo. Ken había investigado un poco más sobre el hombre y su pasado después de visitar Konoha y conocer al tercero Kage en persona. Le dio curiosidad saber más sobre el antiguo dios de Shinobi. Al final resultó que, Hashirama infundió el temor de Dios en las otras aldeas y, por lo tanto, fue llamado el dios de Shinobi. Su fuerza era verdaderamente divina, no había otra manera de hacerlo. Pero Hiruzen, aunque se decía que era más poderoso que el segundo Hokage, no era lo suficientemente fuerte como para tener el mismo efecto en el mundo que Hashirama Senju. ¿Habría alguna vez otro hombre como él? Ken tal vez tenía esperanzas de volverse fuerte para igualar a Hashirama algún día, pero por ahora...
Había dado todo para derrotar a una bestia con cola, una que estaba lejos de ser la más fuerte, pero que aún estaba ahí arriba. Pero Ken todavía no estaba seguro de poder derrotar a las 9 colas, incluso si pudiera darlo todo. Mientras tanto, se decía que Hashirama jugaba con las bestias con cola en general. Las 9 colas también fue una de las bestias con cola que se decía que había derrotado, y no se dijo que hubiera tenido muchos problemas para sellarlo incluso después de que de alguna manera estalló una vez. Aún así, Ken entendió que Hashirama no estaba solo en detener las guerras. Las fuerzas que había acumulado bajo su mando también fueron un gran elemento de disuasión, lo mismo para las bestias con cola que decidió repartir. Pero debajo de Hashirama se reunieron algunos de los clanes más fuertes del mundo. Los clanes Uchiha y Hyuga también estaban entre ellos. Uchiha Madara fue un excelente ejemplo de alguien casi al nivel de Hashirama que todavía trabajó debajo de él para traer la paz mundial durante un periodo, antes de, según se informa, tener una pelea a muerte con él. Si Ken quería volverse como Konoha en los viejos tiempos y poner fin a las guerras shinobi, entonces necesitaba tener al menos ese poder. Si tuviera que hacerlo solo, entonces probablemente necesitaría tanto como ellos dos, Madara y Hashirama, juntos. Y ese objetivo parecía un poco difícil de lograr. Pero considerando que era esencialmente una bestia con cola, y su fuerza a su edad actual ya era enorme, era justo decir que estaba en el camino correcto. Solo tenía que jugar al juego de la espera y continuar con su entrenamiento con la menor cantidad de distracciones posible. Ciertamente, asistir a un funeral no fue un gran uso de su tiempo. Pero lo hizo de todos modos. No había necesidad de quemar por completo el puente que había construido con el Raikage al negarse a asistir al funeral de su hijo. Cuando llegó allí, el escenario ya estaba prácticamente preparado. Fue un entierro con ataúd cerrado, ya que de todos modos solo tenían una parte de él para enterrar. Se cavó el hoyo, se colocó cuidadosamente un gran ataúd de piedra frente al hoyo y alrededor de él crecieron flores por todos lados. Estaba justo debajo de la sombra de un gran pico de montaña, no muy lejos del edificio Kage, que seguía tal como Ken lo recordaba. Parece una versión invertida del de Konoha, pero mucho más grande y sube una montaña. Ken no fue detenido en ningún punto del camino, usó su máscara mientras caminaba a través de las grandes puertas de la aldea de las nubes, y el shinobi en la puerta simplemente asintió con la cabeza hacia él con agradecimiento. En ese momento, la mayoría de los Cloud Shinobi y los aldeanos consideraban a Ken un aliado. Todos sabían que había ayudado mucho al Raikage en muchos asuntos. No todos conocían los detalles, ya que estaban clasificados. Pero el Raikage se aseguró de difundir la noticia de que Ken era al menos un amigo. También era bien sabido que era un hombre ciego, por lo que, aunque parecía redundante ya que era esencialmente un sabueso que probablemente podía oler al Raikage a kilómetros de distancia, aún así le dieron una guía. Ken simplemente pensó que enviaron a alguien para asegurarse de que se mantuviera a raya y no hiciera nada sospechoso, como colocar un pergamino de invocación inversa en su aldea. Honestamente, Ken ya había escondido uno justo afuera de su aldea, por lo que no se molestaría en esconder uno adentro también. Al menos, conoció una cara familiar, ya que su guía resultó ser nada menos que Maui. Parecía haber crecido un poco durante el tiempo que no se habían visto. También parecía haber cambiado su elección de vestimenta, del atuendo normal de Jonin a un bonito vestido. Ahora también llevaba el pelo recogido en un moño detrás de la cabeza. Ahora parecía bastante elegante en apariencia y comportamiento. Al menos Ken sentía que ella se veía agradable y con clase, preferiría abstenerse de ofrecer su opinión al respecto si se le preguntara. No es que su opinión contara mucho ya que todavía estaba ciego. Llamar bellas las cosas era difícil para él ya que solo sentía bienas. Y las formas, sin importar cuán específicas fueran, siempre necesitaban que él usara su imaginación para reconstruir todo lo que no era perfecto. Maui, ciertamente ha pasado un tiempo, Ken fue quien la saludó primero después de entrar por las puertas de la aldea. Ella parecía haber estado esperándolo allí, pero también se sorprendió bastante al ver que él la recordaba. Kaken, ¿realmente has crecido, eh? Ella se rascó la nuca y extendió la mano hacia él. Parpadeó un par de veces antes de darse cuenta de que quizás había hecho algo mal. Todavía no sabían exactamente cómo veía Ken el mundo. Estaba a punto de disculparse, pero el asesino ciego simplemente le estrechó la mano. He crecido un poco, sí. Golpear un brote de crecimiento te hace eso.
Ken se rió un poco mientras le lanzaba esa bomba. Mabui quedó estupefacto, sin saber qué decir en esa situación. Brote de crecimiento. Era extraño escuchar sobre el crecimiento de un conocido asesino que se creía que era un adulto. Ken había decidido insinuar el hecho de que solo era joven para evitar cualquier sospecha de que pudiera alterar su propia altura sin ningún tipo de jutsu de transformación. Otra tapadera más para separarlo del zorro gris y una forma de ocultar esa faceta de sus poderes. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que la gente juntara las piezas y se diera cuenta de que su altura había cambiado drásticamente en los últimos años. Digamos, ¿cuántos años tiene exactamente, señor Ken? Mabui no pudo evitar hacer esa pregunta, su voz temblaba un poco cuando Ken pudo sentir su palma, que todavía estaba a su alcance, también sudando un poco. Oh, perdí la cuenta en algún momento, pero debería estar alrededor de 13 y medio. Al menos todavía no he llegado a los 14. Ken decidió ser sincero al respecto. Al principio, mantener su edad en secreto parecía más necesario si quería que la gente lo tomara en serio. Pero ahora, ¿quién en su sano juicio no tomaría en serio al hombre que había partido en dos a una bestia con cola? Bueno, el niño que había partido en dos a una bestia con cola. Pero para Ken todo era igual. Ya veo, de repente, los ojos de Mabui parecieron llenarse de emociones. Ken podía sentirlos, podía sentir que su aura cambiaba un poco mientras luchaba a través de ellos. Una mezcla de incredulidad, asombro y griega. Lástima. El asesino ciego decidió no pensar demasiado en eso. Simplemente sacudió la cabeza y abrió la boca para volver a hablar. No hay necesidad de insistir demasiado en eso. Solo llévame al funeral. Creo que el Raikage nos está esperando. Las palabras del joven monstruo parecieron sacar a Mabui de su estupor, mientras tropezó con una disculpa y rápidamente se dio la vuelta y le hizo un gesto a Ken para que la siguiera. Luego comenzó a guiarlo a través de la ciudad, su mente todavía tratando de procesar esa información, todavía tratando de darle sentido. Una cosa era segura: el Raikage debe ser informado sobre esto lo antes posible. Narración POF. La figura de Ken atrajo bastantes miradas mientras se dirigía hacia el funeral. Siguió a Mabui sin hacer ningún sonido, pero muchos civiles todavía parecían sentir curiosidad por él. Sin embargo, nadie se acercó a ellos, todos sabían que Ken probablemente se dirigía al funeral de A. Incluso mantuvieron alejados a sus hijos para evitar que hicieran preguntas extrañas y retrasaran el Red Dot. Ken encontró extrañas sus miradas desde lejos, su cuerpo se contrajo al sentir también algo extraño en el pueblo. ¿Una segunda bestia con cola? No giró la cabeza hacia él, pero estudió al Jinchuriki con sus sentidos. Simplemente suspiró y sacudió la cabeza cuando se dio cuenta de que era solo una joven sencilla, incluso más joven que Kusina. Su bestia con cola también se sentía más débil que las 8 colas de B. Supongo que ella es la que alberga a la bestia de 2 colas. Escuché que la nube tenía 2 de ellos, simplemente no sabía qué creer ya que nunca lo había sentido antes. Sin embargo, no se detuvo demasiado en ello, pero sintió la mirada del Jinchuriki en su espalda por unos momentos, y también la sintió siguiéndolo a él y a Mabui. No reaccionó de ninguna manera, ya que ya había otro Sambu siguiéndolo por si acaso. Pero todavía le resultaba extraño. Dudaba que el Raikage le hubiera pedido a un niño que lo siguiera después de todo. Supongo que los niños serán niños independientemente de las órdenes y el adoctrinamiento, ¿eh? Ken sacudió la cabeza mientras se acercaban a la gran multitud que se había reunido para asistir al funeral de A. Todos los shinobi se separaron y formaron un camino recto para Ken y Mabui cuando los vieron acercarse. Los dos solo se detuvieron cuando se pararon frente al ataúd cerrado, el Raikage y B estaban allí, mirándolo con expresiones solemnes. Finalmente habían logrado su cierre. No fue un final feliz ni mucho menos. No. El Raikage había perdido un hijo y un sucesor, y B había perdido un hermano y un confidente cercano. Las cosas nunca iban a mejorar mucho en ese sentido. Pero, ahora que habían cerrado, al menos podrían sanar con el tiempo. La situación fue aún más trágica en retrospectiva ya que, sin saberlo, invitaron al asesino de A al funeral, e incluso lo consideraron un amigo. Pero eso no fue ni aquí ni allá. No tenían forma de saberlo, ni siquiera el propio A sabía quién lo mató realmente. Ciertamente, Onoki también fue quien apretó el gatillo, incluso si Ken fue quien lo jaló delante de la bala. Para B y el Raikage, el incidente ya estaba resuelto.
No necesitaban más pruebas de las que ya encontraron. El hecho de que el brazo restante de A tuviera la marca de una cola tampoco era exactamente una señal de alerta demasiado grande para ellos, ya que se suponía que estaba luchando contra el zorro gris, de quien se promocionaba que también tenía una cola. El hecho de que Gray Fox y Ken vinieran del mismo clan parecía un poco sospechoso al principio, pero ya habían recibido la ayuda de Ken y encontraron los restos de su hijo. A sus ojos, ya se había redimido. Borró cualquier duda que tuvieran en sus mentes. Y para Ken, él ya se había lavado las manos de la situación, rompiendo con éxito cualquier conexión que pudiera haberse hecho para vincularlo con el incidente. Ken se rompió el cuello hacia un lado mientras Mabui se inclinaba ante el Raikage y ve antes de retirarse entre la multitud. Gracias por elegir venir, Ken. El Raikage fue el primero en hablar, volteándose y enfrentando al asesino con una calidez inusual en sus ojos. Ken lo estudió por un momento, ya se había curado de su herida, pero aún le faltaba el brazo. No tenía exactamente ningún brazo para volver a conectar al final del día, por lo que realmente estaba perdido. No hay necesidad de agradecerme, también era un aliado y amigo para mí. Tuvimos nuestros desacuerdos, pero esperaba verlo crecer más como hombre. B sollozó un poco cuando escuchó la respuesta de Ken, y el Raikage también suspiró. Mientras tanto, Mabui entre la multitud estaba completamente mortificado al escuchar a un niño de 13 años llamar inmaduro a, que tenía 20 y tantos años. A ella le costaba incluso creer que él fuera un niño en ese momento. Pero su edad sí coincidía con los cambios de altura que ella observó, tanto ahora como la última vez que lo había visto en la aldea de las nubes. Está bastante claro que es joven, dudo que me haya mentido en realidad, no tenía nada que ganar con ello. Pero ¿qué tipo de vida debe vivir alguien para alcanzar tal nivel de madurez a una edad tan temprana? Era una pregunta aterradora para la que actualmente no tenía respuesta. Era aún más aterrador pensar que Ken debía tener alrededor de 9 años, tal vez 10 como máximo, cuando comenzó a construir su reputación como un temido asesino. Demonios, probablemente solo tenía alrededor de 10 años cuando le salvó la vida cuando se conocieron. Pero no se apresuró a contarle eso al Raikage. Estaban en medio de un funeral y ella sabía que no era apropiado. Le quedaba mucho por hacer, esperaba poder verlo superar su temperamento y prepararse para tomar mi manto en los próximos años. ¿Ahora? El Raikage sacudió la cabeza mientras volvía su mirada hacia el ataúd de piedra. Ahora es demasiado tarde. El Raikage cerró los ojos, con la cabeza gacha mientras apretaba los dientes. Ken suspiró mientras lentamente destapaba su cuerpo, dejando que su abrigo largo colgara solo de uno de sus hombros y mostrando la mitad de su cuerpo. Llevaba ropa negra, similar a la de un auténtico ninja, pero parecía mucho más informal. También llevaba un par de sandalias negras. Luego, una de sus manos se movió hacia arriba, agarrando lenta pero seguramente su máscara y quitándosela, antes de dar unos pasos más hacia adelante y pararse justo al lado del Raikage. Bei y el Raikage miraron a Ken con sorpresa, cuando los dos finalmente vislumbraron la cara del punto rojo. Y ambos hicieron una mueca, era exactamente lo que esperaban ver después de escuchar que estaba ciego. Si simplemente no pudiera ver, entonces probablemente le habrían reemplazado los ojos en algún momento. Pero ni siquiera tenía agujeros para los ojos. Solo pudieron ver su rostro completo durante 3 segundos, antes de que flequillos de cabello cayeran y cubrieran la parte superior de su rostro. Disculpas, es una falta de respeto usar algo así durante un funeral. Luego, Ken se metió la máscara dentro de su abrigo antes de cruzarse de brazos e inclinar la cabeza hacia el ataúd de piedra. De pie frente a él, sintiendo el dolor y la tristeza de todos los presentes, no pudo evitar sentirse aún más en conflicto. Pero a pesar de saber lo jodida que era la situación y cuánta amabilidad le habían mostrado las personas que lo rodeaban, especialmente el Raikage, todavía no podía sentirse mal por lo que había hecho. ¿Realmente he caído hasta ahora? No. El hijo del Raikage murió solo como resultado del deseo de su padre de iniciar una guerra. Incluso si fuera yo quien lo eliminara físicamente, se convirtió en una posible víctima de la guerra en el momento en que su padre actuó mal. Ken armó su mente mientras evitaba mostrar cualquiera de sus conflictos al exterior. Pero sorprendentemente, el Raikage, que ya estaba acostumbrado a su máscara inexpresiva, pudo darse cuenta de que Ken estaba en conflicto, solo por un pequeño movimiento de su boca. Pero afortunadamente era un sentimiento común durante un funeral, especialmente cuando alguien murió joven y antes de tiempo.
Incluso si era técnicamente un adulto, era fuerte y estaba destinado a tener una larga vida por delante antes de encontrarse con la desgracia y quedar atrapado en el tortuoso complot del Tsuchikage. No tenía forma de saber que Ken estaba en conflicto de una manera completamente diferente. Y era mejor que no supiera tal cosa. Los tres se pararon frente a la multitud, el Raikage fue el primero en hablar. Ahora que todos están reunidos aquí, quiero agradecerles a todos. Gracias por venir a despedir a mi hijo. Estoy segura de que a él le habría gustado verlos a todos aquí. El Raikage le dio a la multitud una cálida sonrisa, las lágrimas corrían por todos lados. Muchos de los Jonin y Shinobi presentes eran personas que habían trabajado directamente con A, personas que lo conocían y valoraban. Habían perdido muchos debido a las guerras, pero eso no significaba que les gustara perder aún más. Nunca pude decírselo, ¿sabes? Nunca pude decirle lo orgulloso que estaba de él. Ese es uno de mis mayores arrepentimientos. El Raikage dio unas palmaditas en el ataúd de su hijo, su cálida sonrisa se volvió un poco sagrada. Pero mantuvo la compostura. Él era el Raikage, el pilar que sostenía la aldea de las nubes. Necesitaba ser fuerte para su pueblo, incluso si eso implicaba la muerte de su hijo. Pero, al menos, sé que ahora puede estar tranquilo. Aún podré decírselo, en el más allá. El Raikage terminó su discurso con una nota más positiva, aunque un poco sombría. Luego llegó el turno de B de dar un discurso. Cuando conocí a mi hermano mayor no sabía qué pensar de él, su discurso fue mucho menos ideal. Hablaba como si estuviera contando otra de sus historias de borracho. Pero no estaba rapeando, su boca se curvaba hacia arriba en una cálida sonrisa al recordar la forma en que él y A se conocieron. Cómo los presentó el Raikage. Pensé que era grosero, beligerante, él fue quien ayudó a poner disciplina en mi vida. A algunas personas no les gustó escuchar la primera parte, pero nadie se atrevió tampoco a hablar. Todos sabían lo cerca que estaban B y A, eran literalmente inseparables. Durante el resto de mi vida, no habrá un día en el que no lo extrañe. Así concluyó su discurso, finalizándolo también con una nota cálida. Todo ese tiempo, Ken se había mantenido a un lado, dándoles a los dos el podio para dar sus discursos. Afortunadamente, no esperaban que Ken también diera un discurso. El asesino ni siquiera había preparado uno. No esperaba estar frente a tanta gente, esperaba simplemente quedarse entre la multitud y hablar con el Raikage después. Después de que los dos miembros de la familia pronunciaron sus discursos, hubo tiempo de bajar el ataúd de piedra al suelo. El Raikage y B lo hicieron sin la ayuda de ningún jutsu. Simplemente lo agarraron por dos cuerdas grandes y lo colgaron sobre el agujero, antes de bajarlo suavemente hacia adentro. Luego ambos tomaron un puñado de tierra y lo arrojaron sobre el ataúd. Que descanse en paz. Ambos gritaron al mismo tiempo. Luego, ambos miraron a Ken, quien asintió. Caminó hacia adelante, agarró también un puñado de tierra y la arrojó. Que descanses en paz, su voz era mucho más contenida, como un suave silbido del viento, pero no había una sola persona presente que no pudiera escucharla. Luego, la escena se repitió con todas las personas presentes, todos caminando, agarrando un puñado de tierra y arrojándola. Hasta que finalmente, el agujero quedó completamente tapado. Después de eso, el funeral terminó, las flores adornaron la lápida recién construida y muchos ya habían comenzado a alejarse. Mabui caminó en la dirección opuesta, sin embargo, quedándose al lado del Raikage y susurrándole algunas cosas al oído. Lo que sea que ella le dijo, pareció sorprender completamente al hombre grande, sus ojos se abrieron cuando su mirada se volvió hacia Ken, cuya espalda ya se estaba alejando cada vez más. Sí, el asesino ciego también había decidido no quedarse por mucho tiempo. Él ya había aparecido, no hacía falta mucho más. O eso pensó. En un momento, sintió una gran figura corriendo hacia él. No era otro que el Raikage, quien pasó junto a él en un destello de luz y apareció frente a él, con todo su cuerpo irradiando chakra del rayo. Kaken, ¿te importa si hablamos un poco antes de que te vayas? Narración POF. Ken se detuvo a punto de chocar con el Raikage. En realidad, nadie lo detuvo ni siquiera intentó hablar con él después de que terminó el funeral, lo cual era de esperar. Aunque había ayudado al Raikage ya, técnicamente seguía siendo un outsider. No era como si lo hubiera hecho de otra manera.
No le habría importado en absoluto que no lo invitaran al funeral, pero la vida tenía sus propias ideas. Al igual que el Raikage parecía tener lo suyo al detener a Ken con una mirada apresurada preocupada. Claro. Podemos hablar un poco. Ken terminó simplemente asintiendo a la petición del Raikage de conversar. Luego, el Raikage miró a su alrededor y se dio cuenta de que su interacción había atraído bastantes miradas antes de que su atención se centrara en el asesino ciego frente a él. Quizás sería mejor si hiciéramos esto en mi oficina. Ante eso, Ken solo asintió y sintió al Raikage correr hacia el edificio Kage. Antes de que cualquiera a su alrededor pudiera reaccionar, él también se volvió borroso y siguió los pasos del Raikage. Ken no prestó atención a las reacciones de las personas que habían asistido al funeral, simplemente entró corriendo a la oficina del Raikage sin ninguna preocupación. Ninguno de los Anbu que custodiaban el edificio tampoco lo detuvo, y el Raikage ya estaba adentro esperándolo. No estaba sentado en su silla, simplemente estaba apoyado en la mesa, con una mano en la nuca mientras la otra aún faltaba. Ken entró a la oficina sin molestarse en volver a ponerse la máscara, sin embargo, su rostro no mostraba ninguna emoción. De alguna manera podía adivinar por qué el Raikage quería hablar con él. Apreció el hecho de que Mabui al menos hubiera esperado desde después del funeral, pero probablemente lo hizo simplemente por consideración al evento. Ken se rompió el hombro mientras caminaba lentamente hacia el Raikage y se cruzaba de brazos. Entonces, ¿qué es? ¿Tienes un trabajo para la hermandad? Aún así decidió iniciar la conversación en un tono ligero. Lanzar la pelota en la cancha de Raikage, por así decirlo. Ken tenía curiosidad por saber qué sentiría el hombre. No creía que su edad fuera un problema tan grande personalmente. Pero eso se debía a que sabía que era mucho mayor mentalmente que físicamente. Exteriormente, ciertamente parecía mucho peor. Todo el mundo Shinobi había sido sacudido por un niño. Por eso el Raikage tuvo que confirmarlo, para estar absolutamente seguro de que Mabui no estaba cometiendo ningún error. Creo que ya sabes de qué se trata esto, la conversación que tuviste con Mabui antes de venir al funeral. El Raikage parecía decidido a ir directo al grano. Ken solo asintió al escuchar eso. ¿Cifras? El asesino ciego habría puesto los ojos en blanco si los tuviera. Sin embargo, el Raikage no parecía estar de humor para bromas. Entonces es verdad. ¿Realmente tienes solo 13 años? Su tono serio solo provocó un suspiro cansado por parte de Ken, quien decidió confirmarlo al final. Consideró jugar con Raikage y Gaslighting Mabui por diversión, pero decidió que, en última instancia, sería una pérdida de tiempo para todos. En primer lugar, había revelado su edad por una razón. Ya era hora de que el mundo conociera su talento. Ya conocían su poder, ahora iban a aprender de su potencial de crecimiento, muy superior al de los humanos normales. Sí. Espero que esa revelación no sea un problema para ninguna cooperación futura, ¿verdad? Ken se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia el Raikage. De repente, sus gestos comenzaron a parecer infantiles a los ojos del Raikage. Y poco a poco fue armando el rompecabezas que se había ido desvelando en su mente. Infantil o no, el Raikage no se atrevía a menospreciar a Ken, quien era, según todos los informes, una de las personas más fuertes del mundo en ese momento. Y sus servicios nunca habían defraudado al Raikage en el pasado. Así que era seguro decir que su respuesta iba a ser obvia. No afectará nuestra cooperación en el futuro. Pero tu edad genera bastantes preocupaciones con respecto a tu estado mental y tu educación. El Raikage suspiró mientras ya no intentaba ocultar la preocupación en su mirada. No debería preocuparse por mí, Lord Raikage, he estado operando durante años sin ningún problema. La voz ronca de Ken sonó tranquilizadora para el Raikage, pero lo que dijo todavía parecía extraño. Eso es parte del problema. Has estado operando durante años, pero solo tienes 13, ¿tuviste siquiera una infancia? Mi pasado no debería ser de tu incumbencia. Ken iba a decir algunas cosas más, pero se detuvo en algún momento. Sintió la emoción genuina del Raikage, e incluso para él, se sentía extraño simplemente dejarlo ir, podría darle un buen uso a eso. Pero tuve una infancia, hasta los 8 años. Mucho más que otros niños, diría yo. Ken suspiró al recordar esos primeros días. No era como si experimentara un verdadero asombro infantil. Tampoco tenía mente de niño.
Pero todavía sentía la protección de sus padres, algo que le había faltado muchísimo en su vida pasada. Empezaste a hacerte un nombre a los 10, ¿verdad? Por lo general, los niños de esa edad todavía están en la academia. Incluso a los genin normalmente solo se les asignan misiones simples, por lo que pueden disfrutar de su infancia hasta cierto punto. Era un poco preocupante que Ken ya estuviera cazando shinobi de rango S cuando tenía 10 años. Claro, las posibilidades de que se encontrara con un verdadero rango S eran escasas, pero aún así había cazado a muchos Elite Jonin en ese tiempo. El rango S era un rango otorgado a criminales de alto perfil o amenazas a un land. Pero solo los fuertes podían vivir teniendo ese rango. La recompensa del rango al rango S aumentó exponencialmente, por lo que uno podría adivinar que había innumerables shinobi y cazarrecompensas persiguiéndolos en todo momento. Ken había comenzado como uno de esos cazarrecompensas, a la edad de 10 años. Eso era preocupante en sí mismo, pero también se había enfrentado a toda una aldea oculta alrededor de esa edad. Considerándolo todo, el Raikage tuvo que enfrentarse a una verdad bastante amarga. Ken tiene el potencial de volverse exponencialmente más fuerte que yo, demonios, puede que ya sea más fuerte que yo. El Raikage podría enfrentarse al 8 colas y ganar repetidamente, claro. Pero no confiaba en cortar las 7 colas en dos con un solo golpe. Tal vez podría atravesarlo, pero siempre era molesto infligir daño a las bestias con cola. Técnicamente no podrían morir si todavía tuvieran chakra. De alguna manera, Ken había logrado superar esa regeneración y matarla de un solo golpe. Mientras el Raikage reflexionaba sobre cómo Ken podría haber podido hacer eso, el asesino ciego decidió aferrarse a algo que el líder de la aldea había reclamado. ¿Oh? ¿Los niños e incluso genin tienen una infancia? El Raikage se animó una vez más cuando escuchó esa pregunta, la confusión grabada en sus ojos y en su alma. Estuvo a punto de abrir la boca y reafirmar su afirmación anterior, pero Ken ni siquiera le dio la oportunidad. ¿Le gustaría apostar una suposición sobre el número de niños soldados muertos con los que me he topado en mi camino a este funeral? Las palabras de Ken parecieron haber tomado al Raikage completamente desprevenido. El hombre corpulento abrió la boca durante unos segundos antes de cerrarla. De repente, no estaba seguro de qué decir. Ken no continuó, sin embargo, dejando que el incómodo silencio flotara en la habitación mientras mantenía los brazos cruzados y esperaba una respuesta. Después de todo, ¿no era una pregunta retórica? No quiero responder a esa pregunta. Sé que cualquier respuesta que dé, la verdadera respuesta siempre será demasiadas. Pero así es la guerra. Estamos luchando en múltiples frentes, ni siquiera podemos darnos el lujo de mantener seguros a nuestros jóvenes. Era vergonzoso admitirlo, pero no podía mentirle a Ken. Había visto los cadáveres con sus propios ojos. Bueno, los había sentido u olido, el Raikage no sabía muy bien cómo el asesino ciego era capaz de ver. Pero una cosa sabía con certeza, no había manera de engañar al ojo de Ken. Así que mentir no tenía sentido. Entonces, ¿por qué exactamente comenzaste esta guerra? Y mientras los niños morían allí afuera, ¿por qué celebraste un funeral tan grande para tu hijo? Las preguntas de Ken parecían estar poniendo de los nervios al Raikage. Especialmente el último. Lo peor fue que no tenía una buena excusa para esa última pregunta. Quería darle a su hijo una despedida adecuada, pero había ido en contra de su moral y había puesto sus propios sentimientos por encima de la seguridad del pueblo. Era algo de lo que ahora solo podía lamentarse y arrepentirse. Era un sentimiento extraño, seguramente contradictorio, arrepentirse de haberle dado a su hijo un funeral adecuado. Pero las circunstancias no le permitieron pintarlo de mejor manera. No puedo discutir contigo sobre lo último, solo puedo disculparme por mi error. El Raikage sacudió la cabeza y la bajó avergonzado mientras hablaba con el asesino. Pero, estás equivocado en tu suposición. No fui yo quien comenzó esta guerra, los líderes de nuestras tierras son los que mueven el hilo al final del día. Ellos manejan nuestros presupuestos, nos tienen controlados a todos. Al final del día somos meros soldados. Incluso yo. Ken ladeó un poco la cabeza al escuchar esa respuesta. Le parecía extraño que el Raikage y los demás se dejaran estar a la entera disposición de los daimon de sus respectivas naciones. Presupuesto. ¿Ese es el problema? Uno pensaría que los shinobi tendrían el poder de derrocar al daimon después de todos estos años. Ken estaba realmente confundido.
Había entendido que los daimim eran en su mayoría solo figuras decorativas. Ese fue ciertamente el caso de la mayoría de las naciones pequeñas. Entonces, ¿fueron los 5 grandes diferentes? Las cosas no son tan simples. Si vamos a rebelarnos, entonces ciertamente tenemos el poder para hacerlo. Pero ninguna familia noble nos daría trabajo a partir de ese momento, no seríamos mejores que criminales. Nos quedaríamos sin recursos de forma lenta pero segura, y terminaríamos recurriendo a la guerra para compensar eso de todos modos. Entonces el mundo parecía estar construido sobre un sistema extremadamente estable. Uno que pusiera el poder no en manos de quienes tenían el poder real, sino en manos de quienes tenían más dinero. Ken no pudo evitar suspirar al darse cuenta de cuánto le recordaba eso a su viejo mundo. Entonces fue idea del daimim atacar al clan Uzumaki también. Ken tragó un poco internamente al darse cuenta de las implicaciones de lo que el Raikage había dicho antes. Dependiendo de la respuesta que recibiera ahora, su culpa y sus sentimientos por la muerte de A ciertamente cambiarían. Bueno, admitiré que fuimos principalmente nosotros los Kage los que encabezamos esa invasión. Fuinjutsu es simplemente demasiado valioso para ignorarlo incluso para nosotros. Afortunadamente no había necesidad de eso. Eso es comprensible, gracias por darme más perspectiva sobre la forma en que operan las 5 grandes naciones. Ken asintió hacia el Raikage, eligiendo no profundizar más en él. Ahora sabía que poner fin a la guerra no era algo que pudiera hacer a través del Raikage, eso era conocimiento suficiente. No hay problema, no es exactamente de conocimiento público, solo aquellos dentro de nuestro círculo lo saben, pero no veo ninguna razón por la que no debería decírtelo, eres un amigo después de todo, aunque un poco joven. El Raikage solo suspiró y caminó hacia su silla, finalmente sentándose mientras se pasaba una mano por el cabello. Un amigo, bueno, gracias Lord Raikage, tanto por la invitación como por la preocupación. Sin embargo, no tienes que preocuparte por mí. Pero si alguna vez necesito ayuda, me comunicaré contigo. Ken sonrió mientras se dirigía al Raikage en un tono más cálido ahora. Hizo sonreír al hombre en cuestión, y parte de la frustración y preocupación en su mente se disipó en el proceso. Gracias por confiar en mí lo suficiente para hacerlo, Ken, murmuró el Raikage mientras miraba la espalda de Ken, alejándose cada vez más antes de que la puerta se cerrara. Por otro lado, la sonrisa de Ken desapareció de inmediato. El Raikage realmente había ayudado mucho a Ken. La información proporcionada debería haber sido obvia en retrospectiva, pero es posible que haya pasado por alto algunas cosas en su proceso de pensamiento antes. Había estado demasiado obsesionado con culpar de todo a Shinobi. Pero parecía que los humanos en general eran bastante defectuosos en esencia. Bueno, al menos aquellos que se corrompieron por el poder, la codicia y cualquier otro deseo. Al final del día, el mundo era complejo. Y Ken ahora finalmente estaba abriendo su mente para observar esa complejidad. Mis planes tendrán que cambiar mucho, pero al menos ahora sé lo que tengo que hacer. Luego, Ken se rompió el cuello, se volvió a poner la máscara y desapareció del pasillo del Raikage. Continuará, dale like y suscríbete.